se duerme, dorado en el mar. El viento murmura, me quiere abrazar, tu risa escondida, un eco al pasar. Paseo al atardecer, tus huellas junto a mis pies. El mundo calla, solo queda el vaivén, el vaivén, el vaivén. La brisa trae tu perfume de sal, la brisa trae tu perfume de sal. Las estrellas tímidas empiezan a hablar y mi corazón late como un tambor. La luna se asoma, platea el rincón, tus ojos reflejan mundo mejor. Paseo al atardecer, tus huellas junto a mis pies. El mundo calla, solo queda el vaivén, el Cada consulta es una oportunidad para dar más certeza, más confianza, más valor a sus pacientes. Pero, ¿cuántas veces sus herramientas se quedan cortas? VisionMate transforma la exploración de oído, nariz y garganta en una experiencia totalmente diferente. Imágenes en alta definición, registro de fotos y video, conexión inmediata a pantalla externa. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Hugo Villalobos, soy otorrinolaringólogo y estamos aquí en la ciudad de Guadalajara dando el servicio de otorrinolaringología más cirugía plástica facial. El día de hoy les voy a presentar un equipo que la verdad ha cambiado mi experiencia como otorrino, que es el VisionMate. El VisionMate suple el equipo que nosotros utilizamos como endoscopía nasal, laringoscopía, para que podamos hacer una exploración física muchísimo más adecuada. Y al mismo tiempo suple nuestra parte de la otoscopía. Independientemente que nosotros utilicemos el otoscopio o el microscopio, el tema del VisionMate la verdad es que nos ayuda a que tengamos una visión muchísimo más certera y podemos hacer acercamientos casi pegados al tema de la membrana, que eso también nos puede dilucidar en alguno de los diagnósticos que podamos tener. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor René Padilla, otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial. Pues el día de hoy les voy a platicar de mi experiencia con VisionMate. VisionMate es un dispositivo que nos sirve para justamente mejorar la experiencia del paciente en cuanto a que ellos puedan observar lo que nosotros observamos, por ejemplo, la membrana timpánica, en el caso de una exploración de oído, que ellos también puedan observar una endoscopia nasal, cómo se ve todo por dentro, y también laringoscopías en tiempo real. En general, el dispositivo es amable de utilizar. Es una herramienta diagnóstica la cual nos ayuda a ser más precisos y sobre todo creo que tiene una gran utilidad desde el punto de vista educacional con nuestro paciente, porque de esta manera le hacemos saber su estado de salud de una manera visual, que eso en mi experiencia al paciente le ha gustado bastante. Invierte en la rentabilidad de su prestigio. VisionMate, el ecosistema inteligente que brinda la oportunidad de fortalecer la confianza y llevar su práctica al estándar global. VisionMate, la exploración que sus pacientes esperan y la certeza que su reputación exige. Hola a todos, muy buenas noches.
Antes de dar la bienvenida a esta sesión, me gustaría que por ahí me regalaran alguna reacción o algún mensajito en el chat, solamente para saber que me están escuchando correctamente. Muy bien, muchas gracias, gracias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Yo soy la doctora Montserrat Rubio, coordinadora de Biomed Learning. Y pues es un gusto contar el día de hoy con su presencia virtual en esta sesión académica, pues en la cual se abordará un tema pues de gran relevancia, como lo es la inflamación crónica de la vía aérea superior, asociada a reflujo, donde pues muchas veces síntomas como disfonía persistente, tos crónica, sensación de cuerpo extraño en faringe, suelen ser ahora sí que un reto en el diagnóstico pues, de estos pacientes. Por lo que para profundizar en la relación que tiene toda esta sintomatología con el reflujo, contamos el día de hoy con la presencia de una gran especialista, quien es la doctora Adriana Rivadeneira Macías. Ella es otorrinolaringóloga en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es egresada de la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por parte de la Universidad de Guadalajara y pues quien dentro de su amplia trayectoria pues cuenta con diversos adiestramientos como ya lo pudimos estar visualizando en nuestra presentación hace un momento. Le agradecemos mucho a la doctora por aceptar nuestra invitación, para compartir con nosotros pues su experiencia y pues todo su conocimiento. Antes de darle la palabra a la doctora, recordarles que la sesión pues va a quedar grabada y podrán consultarla posteriormente en nuestro canal de YouTube, Vision Made Global. Y ahí igual ahí se encuentran todas nuestras demás sesiones que hemos tenido con otros especialistas por si las quieren llegar a visualizar. Y pues bueno, si van surgiendo preguntas conforme va avanzando la sesión, por favor les pido anotarlas en el chat para que al final se le den lectura a la doctora y ella nos pueda responder. Entonces, pues ahora sí, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Adriana. Doctora, el escenario virtual es todo suyo. Adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto para los que no me conocen. Muchas gracias, doctora Monse, por la invitación, por la presentación. Y pues bueno, sin dar tanto preámbulo a esto, vamos iniciando con la plática. Denme un segundo para compartirles mi pantalla. Ok, muy bien, perfecto. ¿Todos pueden ver ahí? Si alguien nada más con el micrófono, sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, doctora. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, a ver, un momentito. Ok, muy bien. Ahora sí, entonces, bueno, ¿por qué me decidí por este tema? Parte de la introducción es precisamente hacer hincapié en que esta patología está teniendo una alta prevalencia en México, ¿sí? Y esto nos está impactando mucho a nosotros como otorrinos. Sin embargo, me doy cuenta que hay poca concientización tanto médica como, como de la población en general. O sea, en mis pacientes, cuando me pongo a platicar con ellos, posiblemente les suceda a ustedes también, si hay otorrinos aquí, que uno empieza a hacer las preguntas claves de si presentan datos de reflujo o si tienen costumbres como cenar y acostarse, y muchas veces la respuesta es sí. Entonces, una vez que hacemos notar esto, pues cambia mucho la percepción, el entendimiento del paciente y por ende el apego al tratamiento. Ay, perdón. Un segundo.
Ok. Entonces, el reflujo gastroesofágico vamos definiendo para quienes no son médicos o por si se nos olvidó. Digo, de repente sí podemos tener confusión en qué es reflujo y qué es ERGE. Entonces, reflujo gastroesofágico lo vamos a definir como el paso involuntario del contenido gastro, y aquí, perdón, me faltó, pero es duodenal, gastroduodenal, hacia el esófago, ¿sí? Es importante recalcar que fisiológicamente podemos llegar a tener hasta 50 episodios de reflujo en el día sin llegar a generar el padecimiento como tal. Ya se le va a denominar enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando este retorno va a sobrepasar la capacidad defensiva del epitelio esofágico y nos va a generar los síntomas típicos, ¿no? Como la pirosis, el dolor precordial o la esofagitis como tal. Muchos pacientes incluso llegan a tener trastornos de motilidad, como la calasia, secundario ya un ERGE crónico, ¿no? Y por último, como definición, el reflujo laringofaringio, pues lo vamos a identificar como el paso retrógrado, igual involuntario, del contenido gástrico duodenal más allá del esfínter esofágico superior. Ay. Ok, entonces, bueno, la prevalencia realmente es difícil tenerla con exactitud. En realidad, estas gráficas están más enfocadas a la población occidental. En otras revistas vi porcentajes similares, entonces, bueno, vamos dejándolo como en la población de México, sepamos que están rondando los números por ahí, aunque no son exactos. Hasta un 30% de los pacientes van a tener ERGE. Ahora, ¿por qué es tan difícil calcular tanto la prevalencia como la incidencia? Muchos pacientes ya, como buen mexicano, se automedican, ¿sí? Entonces es ya paciente que no va a llegar a un diagnóstico con un especialista como tal. Y lo mismo pasa con el reflujo laringofaringio, aunque este es un tema por aparte que ahorita vamos a abordar un poquito más en lo profundo, pero igual, la prevalencia va rondando entre el 10%, en otras bibliografías puede llegar hasta el 30% en la población joven, ¿sí? Ahora, muchos pacientes nos llegan, tanto médicos generales como otorrinos, sin estos síntomas típicos, que es la pirosis, que es el dolor precordial, la sensación del retorno, el eructo, todo eso que nos hace pensar, ¿no?, en reflujo. Pero es bien importante que sepamos que hasta un 50% de los pacientes que sí se diagnostican con reflujo laringofaringio tienen ERGE. Otro dato súper importante y relevante es que pacientes que se someten a una pH-metría, que es uno de los estudios indicados para realmente tener el diagnóstico específico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, no van a presentar una pH-metría positiva para ERGE. Sin embargo, sí presentan el reflujo laringofaringio. Ahora, el 32.8% de los pacientes que se diagnostican con enfermedad por reflujo gastroesofágico también van a tener reflujo laringofaringio, ¿sí? Y de los pacientes con reflujo laringofaringio, hasta un 44% puede tener una endoscopía esofágica normal. Solo un 10 a un 30% van a presentar esofagitis. Entonces, como podemos ver aquí, hay porcentajes muy amplios que nos dejan como en el limbo en si sí o si no, para la toma de decisiones de si es reflujo o no es reflujo. Ay, perdón. Ok, la incidencia como tal, entonces, para saber realmente cuántos casos se presentan, pues nuevamente es muy difícil saberlo. No hay en la actualidad un porcentaje como tal, dado lo que ya platicamos, ¿no? Que muchos pacientes llegan a automedicarse
y pues realmente es difícil cuantificar la incidencia. Sin embargo, sí se observa una tendencia a la alza, dado a que ya se conoce que hay una alta asociación del reflujo laringofaringio con obesidad y sobrepeso, y bueno, nuestra población mexicana destaca por eso. Tenemos el 36% de la población mexicana con sobrepeso, el sedentarismo, si no es que más, y los cambios dietéticos, ¿sí? Ahora, el reflujo laringofaringio también se le conoce como reflujo silencioso porque hasta el 50% de los pacientes van a cursar asintomáticos. Es el típico paciente que llega a tu consulta, pero te niega todos los síntomas de reflujo, todos. Y es importante recalcar también que anteriormente el reflujo laringofaringio se definía únicamente como la afectación de la laringe por el retorno gastroesofágico y gastroduodenal, ¿sí? al aparato laringio. Sin embargo, ya se acepta y ya comienza a haber mucho más estudios que nos dicen que afecta pues no solo la laringe, sino también faringe, hipofaringe, orofaringe, nasofaringe, cavidad oral, el árbol tráqueo bronquial, o sea, también hay repercusión en pacientes de neumo y bueno, en oído. El reflujo laringofaringio, entonces, ahora sí, como una definición propia, es la condición inflamatoria del tracto aerodigestivo, tanto por efecto directo como indirecto del contenido gástrico o duodenal, que va a inducir cambios morfológicos de la mucosa. Y bueno, para temas o fines clínicos, la vamos a dividir en aguda cuando son pacientes que presentan síntomas esporádicos. Síntomas me refiero de laringe o vía respiratoria alta y que van a ceder con el manejo médico, ¿sí? Tienen una buena respuesta y no pasa más. Crónica es cuando ya el paciente presenta síntomas de larga evolución, cuando el paciente presenta poca o nula respuesta terapéutica y que va a tener una recurrencia más de 2 episodios por año. Esta poca o nula respuesta terapéutica se sugiere que es por temas histológicos, tanto del tracto digestivo como la laringe, ¿sí? Tenemos que recordar que la laringe no está equipada como lo está el esófago con enzimas que ayudan a controlar el proceso inflamatorio, generando este buffer ante la exposición al ácido. Un ejemplo es la anhidrasa carbónica, que hay mayor expresión de esta enzima en el tracto digestivo que en el tracto respiratorio. También la tolerancia a sustancias como la pepsina, el ácido, pues la laringe no lo va a tolerar, posiblemente 2 o 3 episodios de reflujo ya van a generar un daño, una disrupción en la mucosa laringea, cuando pues esto no pasa, ¿no? O sea, hablábamos previamente que fisiológicamente o puede haber hasta 50 episodios de reflujo a nivel esofágico y no va a haber síntomas, pero es muy diferente en la mucosa laringea y faringea. Ahora, la fisiopatología sigue siendo un área gris. Realmente, no se conoce con exactitud cuál es la fisiopatología del reflujo laringofaringio. Están estas 4 áreas que son de estudio primordial, que están encontrando esta relación en el desarrollo de este padecimiento. Y bueno, pues sí se ha visto que la pepsina y las sales biliares dañan la mucosa laringea. Sin embargo, hay todavía mucho campo de estudio acerca de otras enzimas que pudieran estar implicadas en el daño de la mucosa. Otro punto importante, otra área importante es el estrés y la ansiedad. Esto también lo estamos viendo muy a la alza en la población en general. Estadísticamente no tengo, pero sería interesante ver cuántas personas en el día de hoy
cursan con estrés y ansiedad. Y bueno, esto se ha visto con una alta relación en la disfunción nerviosa autónoma del esófago, generando mayor apertura a los esfínteres esofágicos, tanto superiores como inferiores. Otro campo de estudio o área que está involucrada en la fisiopatología es la microbiota laringofaringea. No se conoce su rol, sin embargo, sabemos que cuando hay una alteración en la homeostasis en el tracto digestivo, esto sí está estudiado, por el uso prolongado de los inhibidores de bombas de protones, pues puede haber una afectación. ¿Esto por qué? Pues bueno, sabemos que la microbiota es importante por la secreción de moléculas antiinflamatorias. Entonces juegan un papel importante regulando la inflamación de la vía y muy probablemente esto sea lo mismo a nivel laringio. Y por último, otra área importante de estudio son las pHmetrías. Como les mencionaba, hay pacientes que ya llegan con su pHmetría y bien contentos, oye, está negativa, pero sí tiene reflujo laringofaringio. O está el caso inverso, tiene una pHmetría positiva, pero no tiene reflujo laringofaringio, ¿sí? Entonces, también se cree que puede ser debido a que hay pacientes mucho más susceptibles, así como los hiperreactores bronquiales en el tema de asma. Lo mismo acá con el reflujo laringofaringio. Bueno, entonces, en general, entrando a la clínica, pues los síntomas más reflejados que vamos a notar en nuestros pacientes es el globus faríngeo. El globus faríngeo es esta sensación de todo el tiempo tener algo aquí atorado en la garganta, el carraspeo o el aclaramiento de la garganta constante, el típico que está como yo ahorita, la ronquera o disfonía, la secreción en garganta. Muchos pacientes llegan y ese es un motivo de consulta. Siento moco atrás en la garganta, siento moco atrás en la garganta. Y esto puede ser también secundario a un goteo postnasal y los eventos de reflujo. Sí, aquí sí ya puede ser muy notorio que el paciente sí te diga, bueno, sí, de repente estoy después de comer, tengo un evento de reflujo, ¿no? Pero es muy, muy esporádico. Ok. El diagnóstico, pues el gold estándar sería una impedancia intraluminal esofágica hipofaringe con monitoreo del pH. Sin embargo, creo que muy difícilmente, si a duras penas los pacientes a veces se hacen un estudio mucho más simple, vayan a realizarse esto. Y en realidad es de que también universalmente todavía no hay un consenso de cuál sería un valor positivo para poder decir, ok, este paciente tiene reflujo laringofaringio por este gold standard. Sin embargo, bueno, varios autores coinciden que más de un episodio de reflujo ácido, ácido leve o alcalino, más de uno, ya puede ser tomado como un paciente que tiene reflujo laringofaringio. Ahora, clínicamente aquí tenemos una herramienta que nos puede ayudar mucho más en la consulta para poder hacer el diagnóstico. Anteriormente utilizábamos el RSI, que era el Reflux Symptom Index, que fue creado por Belavsky. Sin embargo, se quedaba corto, abordaba nada más sintomatología laringea. Entonces, este nuevo pues tabla o interrogatorio o cuestionario, como queramos llamarle, abordó ya con mucho más amplitud la afectación hacia oídos, nariz y garganta, sabiendo que este padecimiento no solo se confine a la laringe, sino que también va a llegar a afectar estos otros sitios ya mencionados, ¿no? Y realmente el original es de 22 ítems, pero para que fuera un poco más ágil y podamos realizarlo en la consulta, se redujo a estos 12 principales. Y también es importante recalcar que nos aborda tanto la frecuencia
la severidad y el impacto a la calidad de vida del paciente. O sea, lo que nos complementa mucho el diagnóstico para nuestros pacientes. Y bueno, pues rápidamente vemos qué es las preguntas. Es frecuencia cero. Se califica 1, 2, 3 o 4, dependiendo de cuántos episodios presenten por semana en el último mes, y 5 si ya es una presentación diaria en el último mes. Y bueno, lo que se pregunta es si hay disfonía, si hay faringodinia o dinofagia. Eso no lo tenía el IRS, el esclarecimiento de la garganta, la sensación de tener algo atorado en la garganta, el exceso de moco en la garganta, halitosis. Esto tampoco estaba relacionado, y bueno, sí se menciona y sabemos que el reflujo sí va a tener una afectación también en cavidad oral, ¿sí? Pacientes que van a tener mayor predisposición a caries, etcétera. Bueno, la epigastralgia, dolor abdominal o diarrea, indigestión, la tos y dificultad en respiración. Todos estos puntos se van a sumar, y una puntuación por arriba de 11 se considera que el paciente tiene reflujo o altamente sugestivo de un reflujo laringofaríngeo. Ahora, no nada más nos quedamos con eso, podemos también, como hallazgos clínicos, observar edema en la úvula, edema en la pared faríngea posterior. Aquí en la imagen A podemos ver la hipertrofia del tejido granular en pared posterior, la hiperemia, sobre todo de los pilares anteriores, que corresponde al músculo palatogloso, y la lengua saburral, ¿sí? Que se puede presentar como cualquiera de las dos imágenes inferiores, ya sea como una capa amarillenta o una capa blanquecina. Esto, pues ya es todavía un poco más profundo para complementar nuestra abordaje diagnóstico del paciente. Esto sí puede ya competir más al especialista para poder observar laringe, ¿sí? Bueno, también puede ser que el médico general, con un espejo laringio, pueda realizar su laringoscopía indirecta y poder visualizar los sitios, ¿no? Pero como lo pueden ver, está por áreas. Podemos puntuar cavidad oral, las manifestaciones: eritema en los pilares anteriores, edema en la úvula y la lengua saburral. En faringe, si hay eritema en orofaringe, si hay hipertrofia o tejido de granulación en orofaringe. Amígdalas linguales, esto también lo podemos ver en una simple exploración. Va a haber hipertrofia ausente, leve, moderada o muy severa. Mucosa, o sí, contenido mucoso en la faringe, y que esté contactando la epiglotis con la base de la lengua. Y ya metiéndonos más a la laringoscopía, pues bueno, aquí ya vamos a poner puntos si encontramos eritema y edema en la epiglotis, en las bandas ventriculares, en eritema laringio, interaritenoideo, que esté con granulomas inflamatorios, que la comisura posterior también esté hipertrófica. Si hay eritema retrocricoideo, esto es súper, lo vemos muy frecuentemente cuando también estamos en quirófano. Previo a la intubación, pues podemos ver, ¿no? O sea, todo esto, si por algo no tuviste oportunidad de hacerle la laringoscopía en la consulta. Entonces, bueno, igual, ¿no? Se visualizan y se da puntaje a todos estos sitios, subsitios de laringe, de cavidad oral, orofaringe, y una puntuación por arriba de 14 ya es altamente sugestivo de que tu paciente pues tiene el reflujo laringofaríngeo. Ujú. Ok, entonces, pues el tratamiento, es difícil poder entablar un tratamiento específico para todos. Nuevamente, hay muchas áreas grises, hay muchos pacientes con estudios negativos para reflujo, otros positivos para reflujo. Entonces,
Mi experiencia y recomendaciones, intenten un tratamiento empírico. El paso número uno, pues es la dieta. Creo que esto nos falla a la mayoría de los mexicanos. Y la dieta no solamente decirle come saludable y balanceado y los grupos alimenticios y todo eso que ya no sabemos todos, sino también hacer hincapié en a qué hora ceno y a qué hora me duermo, ¿sí? También es muy típico de nuestra cultura el me voy a echar una siesta después de comer o llego súper tarde de trabajar, esto nos pasa mucho a los médicos, cenamos y pues ya, ¿no? O sea, hasta mañana. Entonces, pues bueno, esto definitivamente es un cambio que podemos hacer y que puede favorecer antes de tener que abordar con más medicamentos o algún otro tipo de maniobras. Para que esto funcione, pues al menos tiene que ser de 1 a 3 meses. Sé que es difícil, pero pues bueno, hacer hincapié, ¿no? Al paciente de esto. El paso número 2, pues son los inhibidores de bomba de protones, ya todos los conocemos. Hay pacientes, y me pasó recientemente que operé una paciente de desviación septal con hipertrofia turbinal. Y ella tenía un componente alérgico, sin embargo, a la exploración su mucosa siempre estaba muy hiperémica, nasal. Entonces dije, ¿sabes qué? Me late que vas a traer también reflujo, también tenía otros síntomas añadidos. Y me dice, pero yo estoy con inhibidor de bomba. Bueno, con estos pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la dosis y dejar un tratamiento al menos por 8 a 12 semanas. Y si el paciente no está con algún protector de mucosa gástrica, como los Riopantums, todos los que ya conocemos, los que se han visto que tienen un impacto también importante en la sinergia del tratamiento son los alginatos, que son ahora sí que sustancias naturales derivadas de las algas marinas y que van a ayudar generando una barrera mecánica frente al reflujo. Ahora, este flujograma se diseñó principalmente para los médicos generales, porque realmente no tenemos estadística precisamente por el infradiagnóstico, dado que pues la mayoría de los pacientes o no son conscientes de sus síntomas o son asintomáticos, ¿sí? Entonces, pues así rápidamente para poder también saber hacia dónde movernos o qué hacer con ese paciente es, bueno, pues el paciente tiene síntomas sugestivos de reflujo laringofaringio. Primero que nada hay que hacer diagnóstico diferencial porque nuevamente hay muchísimas otras cosas que pueden estar haciendo que la laringe y la vía respiratoria superior se inflame, ¿no? Como las alergias, las infecciones agudas, pacientes que utilizan inhaladores con corticoides, sobre todo asmáticos, pues, o con EPOC, que utilizan corticoides crónicos, ¿no? Entonces, esos son factores que pueden estarnos confundiendo. Si alguno de esos padecimientos que están ahí señalados están presentes, pues bueno, primero descartar que no sea eso una vez tratado, porque eso es en agudo. Si están ausentes, bueno, no hay que perder de vista las banderas rojas, que ya sería necesario referir a algún especialista. ¿Como cuáles banderas rojas? Bueno, estamos hablando del impacto del reflujo, ¿no? Entonces, pacientes que ya tengan otro tipo de sintomatología más sugestiva a cáncer, pérdida de peso o sangrado en sus evacuaciones, asociado con estos síntomas, ¿no? O en garganta ya una disfonía de mucho tiempo de evolución, que a la exploración ya veas cambios en la coloración de la mucosa, un fumador crónico, o sea, ya que se sumen factores que debamos alertarnos, pues bueno, derivar al especialista. Si están ausentes y en el cuestionario RSS-12 que ya vimos y tiene una puntuación mayor a 11, entonces, bueno, ya podemos sospechar de un reflujo laringofaringio. La verdad es de que yo no sé, desconozco si alguien sabe, corrígeme o ayúdeme, pero estudios de pepsina en consulta, no sé si se hacen en aliento o cómo, pero si salen positivos, pues bueno,
Aquí nos dice que hay que evaluar también la salud dental y si existen anormalidades, pues al dentista, ¿no? Ese paciente, pues muy probablemente va a tener reflujo, posiblemente sea un reflujo leve con poca sintomatología, entonces, pues aquí el camino a seguir es darle la dieta de los 3 meses y pues aquí ya empiezan a meter el manejo del estrés. Si no se resuelve, pues bueno, directo al especialista. Esto ya nos compete a nosotros otorrinos. Igual evaluar si el paciente no está teniendo un periodo de estrés y de ansiedad y que esto le esté generando un reflujo moderado. Aquí ya, aparte de la dieta, iniciamos alginatos e inhibidores de bomba de protones. Sí, y lo mismo cuando encontramos una evaluación de hábitos dietéticos que están entorpeciendo la clínica, que están generando un reflujo severo, pues lo mismo, ¿no? O sea, el tratamiento, digamos que máximo va a ser tanto la dieta, inhibidor de bomba de protones, alginatos, y bueno, sumarle, hay que derivarlos al gastroenterólogo. Son pacientes que no nos corresponden meramente a nosotros. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, sino para pasar a lo que es la rhinosinusitis crónica. ¿No, nadie? Parece que puede continuar, doctora. No, no Ok, tenemos preguntas. perfecto. Entonces, bueno, definitivamente en esta plática no puedo, no alcanzo a abordar la afectación de todo lo que platicamos, ¿no? O sea, faringe, que pudiera ser faringoamigdalitis de repetición asociadas a reflujo, otitis medias. Entonces, pero me incliné por rinosinusitis crónica porque es algo que también veo muy frecuentemente en mi consulta. Ok, entonces como introducción, pues la rhinosinusitis crónica es una enfermedad inflamatoria confinada en la mucosa nasal y de los senos paranasales de curso persistente. ¿Cuánto tiempo para decir que es crónico? Pues más de 12 semanas, ¿sí? Aquí también es bien importante hacer hincapié, muchas veces son pacientes que durante el curso de estas 12 semanas tienen episodios agudos, se resuelven y otra vez se resuelven. Eso no se considera como tal crónico, o en algunas literaturas dicen que es el paciente crónico agudizado. Pero ¿cómo vamos a diferenciarlo? El paciente que no es crónico, que únicamente tiene episodios recurrentes por algún otro tema, a lo mejor déficit en su sistema inmunológico, es el que entre episodio y episodio está perfectamente bien. Y el que es crónico agudizado es aquel que, a pesar de que resuelve la agudización de los síntomas, en el inter va a seguir teniendo cierta sintomatología. La prevalencia de esta enfermedad, pues, es del 8 al 12% en nuestra población en general. Bueno, aquí la fisiopatología se propone que se debe a una predisposición a bacterias exógenas por el huésped. Más comúnmente se asocia a los efectos de la barrera mecánica o de inmunidad innata. Sobre todo barrera mecánica, aquí lo vemos muy frecuentemente en pacientes con inflamación muy crónica, secundario a defectos septales, o en cuestión de inmunidad innata, pacientes también con respuestas muy exageradas. Igual esto pues va a conllevar a un microbioma anormal. También se asocia a la exposición elevada a material exógeno. Esto también puede ser en diferentes trabajos, herreros, los que están expuestos a mucho acerrín, polvo, que están expuestos a solventes, vaya, y hay una agresión constante a nivel de la mucosa nasosinusal, y pues esto genera una respuesta exagerada. ¿Qué es lo que pasa en la nariz y senos paranasales? Pues va a haber una inflamación persistente de la mucosa nasosinusal que va a dar pie a la obstrucción de los complejos osteomiatales. Y una vez que estos complejos osteomiatales están cerrados, pues bueno, el intercambio de CO2 y oxígeno se va a entorpecer. Entonces entra en un estado de hipoxia, lo cual va a generar que exista estasis de moco, dado que, bueno, ese barrido mucociliar ya no está presente, ¿sí? Y bueno, estasis de moco
es infección de moco, ¿no? Moco estancado o moco infectado. Ahora, para hablar de la asociación del reflujo con la rhinosinusitis crónica, pues encontré que desde 1997 en esta revista gastroenterológica hubo un estudio de cohorte en veteranos, donde estaban precisamente evaluando esta relación de los efectos o las enfermedades laringeas o pulmonares asociadas a esofagitis, ¿sí? Y pues bueno, que se concluyó que el contenido gástrico, incluyendo el ácido y la pepsina, son posibles inductores y o potenciadores del proceso de la rhinosinusitis crónica. Y aquí podemos ver cómo evaluaron estas patologías: sinusitis, faringitis, afonía, laringitis, estenosis laringea y asma bronquial. Y pues bueno, todas fueron por arriba del 1 en la ración de posibilidades o demonios. Entonces es significativo su resultado, y esto lo evaluaron en 1,300 veteranos, o sea que sí fue una muestra amplia. Ya más reciente, en este artículo que se titula La asociación del reflujo gastroesofágico con rhinosinusitis crónica, y que fue una revisión sistemática y metaanálisis, concluyeron que el 52,4% de los pacientes con rhinosinusitis crónica presentaban reflujo concomitante. Entonces, pues aquí el cuadro clínico va a ser el paciente que se queja de congestión nasal persistente. Si puede llegar a tener estas agudizaciones, este paciente que hablábamos del crónico agudizado, puede llegar a referir la plenitud facial, la cefalea, muchas veces la localizan del lado en donde está mayor la afectación, la descarga retronasal constante, la tos y la hiposmia o anosmia. Este también es bien importante. ¿Por qué tenemos que sabernos todo esto? ¿O por qué sí hacer hincapié en estos síntomas? Porque no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa frecuentemente que cuando ya estoy yo sospechando de algo, empiezo a hacer preguntas mucho más dirigidas. Y muchas veces el paciente no es consciente de que tiene estos síntomas hasta que uno se los hace ver y dicen: ah, sí es cierto, uy, ya no me acordaba que no estoy detectando tal aroma, o que la comida pues ya no me sabe tan bien, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tenerlo presente. Y bueno, para el diagnóstico, los criterios mayores y menores ya quedaron en desuso. Sé que eso es mayormente para la rhinosinusitis aguda. Sin embargo, pues sí nos apoyamos mucho luego en esa sintomatología para poder hacer diagnóstico de rhinosinusitis. Entonces, actualmente es 2 o más de los siguientes por más de 12 semanas continuas, recordando que para poder decir que es crónico, ¿sí? El drenaje nasal purulento, la obstrucción nasal persistente, la plenitud facial y la hiposmia y la anosmia. No solamente la parte clínica en el interrogatorio, que sé que mucho de nuestra historia clínica nos apunta hacia el diagnóstico, pero hay que complementarlo con una nasoendoscopía, como podemos ver en la imagen superior. Estamos viendo una fosa nasal derecha, en donde estamos viendo la descarga franca del meato medio ahí entre el cornete medio, ¿sí? Y pues bueno, complementar también con el estudio tomográfico. Sabemos que el ataque es lo que nos ayuda mucho y nos confirma ahora sí el diagnóstico, y bueno, que es lo que diferenciamos de una aguda crónica, pues que no necesariamente van a haber niveles hidroaéreos, sino vemos ya más bien el engrosamiento de la mucosa alrededor de los senos paranasales, como en este paciente que se ve en maxilares, en etmoides, y bueno, un poquito de frontales que se alcanza a ver en ese corte. En este estudio también se evaluó el impacto del reflujo laringofaringeo en pacientes con rhinosinusitis. Y aquí hicieron algo súper interesante. No había ningún tipo de estudio, este ya es más reciente, del 2020, en el cual se evaluara el impacto de la calidad de vida tanto del paciente con rhinosinusitis crónica aislada, el reflujo laringofaringeo, y en este caso
la unión de ambas, ¿sí? Tanto la rhinosinusitis crónica como el reflujo laringofaringio. Y bueno, aquí evaluaron 138 pacientes, donde 60 pacientes tenían únicamente reflujo laringofaringio, 36 tenían rhinosinusitis crónica y 42 de ellos tenían la rhinosinusitis crónica más el reflujo laringofaringio. Y pues bueno, ¿cómo hicieron esta evaluación? Se apoyaron de estos dos cuestionarios, el SNOT 22, más adelante se los voy a presentar. Aquí sí utilizaron el RSI, que como les mencionaba, pues está un poquito más reducido en los síntomas, está más localizado hacia la laringe. Sería de hecho interesante ver cómo saldría este resultado utilizando el RSS-12, porque pues amplía más, ¿no? La sintomatología de la vía respiratoria superior. Pero bueno, el caso es de que fue estadísticamente significativo, presentando una R de 0.289 y una P de 0.003. Entonces, bueno, todo esto para la siguiente pregunta: ¿por qué es importante nosotros como otorrinos, médicos generales, buscar la correlación y confirmarla o descartarla? Bueno, otro estudio por Loel y colegas demostraron que la rhinosinusitis crónica con reflujo extraesofágico, es decir, afectación ya hacia vía aérea superior, identificado por pHmetría y pepsina en mucosa nasal, que es otra forma también de encontrar la afectación del ácido a nivel de nariz y vía respiratoria, van a ser pacientes que van a ser refractarios al tratamiento que les demos nosotros como quirúrgicos. Entonces, nuevamente es muy importante no hacer la medicina individual, sino tener una medicina multidisciplinaria, derivar. Entonces, mi propuesta es para otorrinos implementar que cuando tenemos esta sospecha diagnóstica, que tenemos este paciente, podemos utilizar estas dos evaluaciones, el SNOT 22, que bueno, evalúa 22 ítems, en realidad su frecuencia, y aquí sí es un puntaje muy alto, pues, pero un puntaje por arriba de 100, pues es altamente significativo de que está afectando la calidad de vida del paciente. Son muchísimos, ítems, ya los podrán revisar con calma después, y el que ya les había presentado previamente, ¿no? Entonces, si tenemos una alta sospecha de reflujo laringofaringio porque puntuamos más de 14 en el RSS-12, más aparte en un alto impacto en la calidad de vida porque tiene síntomas de rhinosinusitis, pues bueno, un punto más a que hay que llevar a cabo un tratamiento multidisciplinario. Entonces, nuevamente el tratamiento que sea un manejo multidisciplinario, en gastroenterología, porque pues nosotros no nos vamos a poner a erradicar H. pylori ni a diagnosticarlo. Entonces sí es algo que tenemos que apoyarnos en el gastro. Asimismo, aunque dejemos un tratamiento empírico y a lo mejor el paciente resuelve, pero luego al momento de suspenderlo regresan los síntomas, híjole, pues no podemos mantener al paciente con IBPs. Ya platicamos que eso va a alterar mucho también la microbiota. Entonces, también, pues, ¿qué tal que el paciente tiene una hernia yatal, no? Eso ya compete al gastro. También con alergología, muchas veces es el paciente renuente por las alergias y que no va a ceder. Y pues bueno, como otorrinos, en este tipo de pacientes que se les ofrece, pues la cirugía endoscópica funcional, ¿no? Obviamente acompañado de una antibiótico-terapia de amplio espectro, los lavados nasales, que son piedra angular del tratamiento, más los corticoides tópicos. Y en los pacientes que todavía no tienen una sintomatología muy florida, nunca han llevado un tratamiento con inhibidor de bomba de protones, pues sí, ¿por qué no? Iniciar con el IBP más alginatos, en lo que pues derivamos o vemos si era nada más un reflujo pues de episodios, ¿no? No crónico como tal. Entonces, como conclusión, hay que tener en mente que existe una alta correlación entre el reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y el reflujo laringofaringio.
Dos, hay que empezar a utilizar y apoyarnos de estos cuestionarios y escalas para poder orientarnos hacia la presencia de ERGE, sobre todo por lo que les comento. O sea, hay veces que el paciente a lo mejor ya viene estudiado. También me pasó, un paciente llegó con una pechiometría negativa, sin embargo tiene todos los puntos para un reflujo laringofaringio. Importante concientizar, educar al paciente. Muchos pacientes se apegan mucho más al tratamiento cuando entienden lo que está pasando, cuando les hace clic y dicen, ah, sí es cierto, tiene relación, sí es cierto, tiene sentido. Eso va a hacer que tu paciente te tenga muchísimo más confianza, se apegue al tratamiento y bueno, pues sea un tratamiento exitoso, ¿no? Y nuevamente, mil veces lo repetí, pero el manejo multidisciplinario, no quedarnos con los pacientes, somos un todo, los sistemas interactúan unos entre otros, gástrico, sistema nervioso central, etcétera. Este, entonces, pues bueno, para darle un mejor tratamiento al paciente. Y pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, aquí en el chat hay unas preguntas. Ajá. El doctor José Antonio Peraza Correa pregunta que qué posición de la cama aconseja. Pues ahora sí que, buenas tardes, doctor. Ahora sí que lo que ya conocemos, ¿no? La posición en semifowler. También es importante que si el paciente sí admite que tiene estos episodios de reflujo recurrentes y más si tiene malos hábitos de cenar y dormir, pues lo que más va a ayudar es favorecerle con un poco de la gravedad a que no exista este retorno tan fácilmente. Entonces un semifowler sería lo indicado. Perfecto. Hay otra doctora, el doctor Bernardo Vera, Ajá. pregunta si hay algún dato clínico que sugiera el uso de procinéticos junto a los inhibidores de la bomba de protones. En realidad, dentro de los estudios que yo revisé, no encontré que se apoyaran tanto en los procinéticos, porque en realidad si nos apegamos a la dieta y el paciente respeta la temporalidad de ceno y en alguna literatura dice cenar y 3 horas después dormir, ¿no? No tendríamos por qué utilizar el procinético como tal, pero pues bueno, es un área que pudiéramos investigar. Sí, sí, también tiene un fuerte impacto en mejorar esto. Ujú. Muy bien. Este, pues esas son las preguntas que hay, doctora. Felicitaciones también por la ponencia. Muchas gracias. Y pues sí, si ya no hay alguna otra pregunta, pues darle las gracias, doctora Adriana, por pues ahora sí pues compartir su tiempo y pues sus conocimientos en esta patología, en este abordaje de estos pacientes. Y bueno, igualmente agradecer la asistencia de la audiencia. Y pues nos vemos, estén pendientes a próximos eventos que tengamos por parte de Biomed Learning. Igual les recuerdo, la plática pues va a estar en nuestro canal de YouTube por si quieren volver a revisar algún dato que haya tocado la doctora. Este, y pues gracias, doctora. Con mucho gusto. Un placer. Bonita noche Muchas para todos. gracias. Bonita noche a todos.